Entonces, para los que llegaron hace poco, estoy hablando del trabajo final. El trabajo final se entrega dentro de un mes, eso va a ser semana 17, pero la entrega va a ser, digamos, completamente digital. No vamos a hacer presentación porque ya estamos en semana 17 y algunos de ustedes ya no están en la universidad. ¿Qué falla qué? ¿Qué falla en exponer? Nada, tienen que hacer un video de demostración mostrando cómo configuraron AWS para montar todos los servicios, porque como tenemos acceso a AWS, aunque digamos para las empresas sea más fácil, por ejemplo, utilizar una cuenta de correo de Google gratuita y hacer toda la automatización utilizando servicios gratuitos de Google, que sería lo más económico y más sencillo para una empresa pequeña como la de las hortalizas, la de las verduras, ¿cierto? Por el acto de tener AWS y de utilizar esos servicios de pago, que normalmente son de pago, vamos a hacer el trabajo en AWS. Sí o sí. Esto. Entonces, para la empresa nuevamente de las verduras, pueden hacer las dos si quieren, dejarles el sistema funcionando en Google, pero también hacer la demostración en AWS. Esto. Porque digamos que la que se va a calificar va a ser la de AWS, solamente para que sepan cómo configurar esos servicios de pago. Esto. Para empresas pequeñas puede ser costoso, pero para empresas grandes la mayoría tiene ese tipo de servicios. Y vamos a hacer en AWS, pero Azure de Microsoft tiene los mismos servicios equivalentes y Google de pago con Google Cloud Platform también tiene esos servicios de pago, ¿cierto? La configuración es relativamente la misma. ¿Listo? Porque algunos de esos servicios están basados en software libre. ¿Listo? Bueno, entonces, para el trabajo, ya les había explicado, vamos a necesitar una fuente de datos, un procesamiento y una acción. ¿Listo? De eso trata el trabajo. Aquí hay algunos ejemplos de uso. Tenemos algunos servicios recomendados. Nosotros, desde la clase pasada y el día de hoy, vamos a estar trabajando con AWS IoT Core. La próxima semana vamos a estar trabajando con AWS Lambda y también vamos a utilizar el Event Bridge también para las automatizaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué debe tener el trabajo? Debe tener la descripción del proceso, la arquitectura de la nube, la implementación funcional y la demostración del video, justificación técnica y costos, y también un apartado de ética, seguridad y privacidad. ¿Listo? Tenemos la rúbrica de evaluación. Ahí están definidos como el puntaje. Señor. Semana 16. Es que eso está muy torcido. Es en semana 16. ¿Ya lo encontraste? Está bien torcido. Voy a intentar. Eso. Ok. Listo. Entonces aquí en semana 16. Está en semana 16, aunque se entrega pues en semana 17 el trabajo. Listo. Y básicamente en la entrega va a ser el documento PDF interactivo, el video de demostración en el canal de YouTube del curso y una carpeta zip que también va a interactiva con los códigos que se utilicen para la automatización, que normalmente van a ser unas 10 a 20 líneas de código en Python. ¿Listo? Que puede generar una inteligencia artificial. ¿Listo? Muy bien. No sé si tienen preguntas. Aquí hay una aclaración. Un trabajo sin video o sin implementación funcional demostrada no puede obtener más del 50% de la nota. ¿Listo? Este es un trabajo para llevar los conocimientos que vamos a tener estas últimas semanas a un nivel práctico funcional. Listo.
Muy bien. ¿Hay alguna pregunta o inquietud sobre el trabajo? ¿Alguna queja, reclamo? Señor. Es en grupos. Es en grupos. Mariana lo va a hacer individual. Mariana lo va a hacer individual, pero el resto de personas sí lo puede hacer en grupo. ¿Listo? ¿Cómo así? El código fuente. ¿O a qué te refieres? Normalmente el procesamiento, este procesamiento, o la etapa de procesamiento, normalmente, digamos que tienen que hacer, normalmente el código hace un análisis y toma unas ciertas decisiones. Las decisiones, por ejemplo, en este ejemplo son muy sencillas. Si la distancia de la columna de abono está por debajo de 50 centímetros, ¿qué va a hacer? Mandar un mensaje de texto. ¿Listo? Esta línea de código, pues hay que programarla. Hay que decirle sí, distancia, menor a 50, dos puntos, conectarse al SNS para enviar el mensaje de texto. ¿Listo? Y eso realmente va a ser unas poquitas líneas de código que puede generar una inteligencia artificial. No estamos aquí para programar, ustedes son ingenieros de producción donde vamos a usar herramientas para aumentar la productividad, ¿cierto? Y en este ejemplo, básicamente la administradora de la empresa ya no tiene que ir y visitar el montículo de abono porque va a tener un sensor que está constantemente verificando y tomando las decisiones para ese abono. ¿Listo? Muy bien. Listo. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? No. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a la clase de hoy, que tiene que ver con protocolos de transmisión y codificación de datos hacia la nube. ¿Listo? Que esta parte, después de entender la nube, o lo que ya hemos entendido de la nube, va a ser súper importante poder enviar datos. ¿Listo? Y nuestros datos normalmente los van a enviar máquinas o los van a enviar operarios, ¿cierto? Normalmente los envíos de los operarios pueden ser tan sencillos como presionar un botón, ¿cierto? Él termina una pieza o termina de hacer un proceso, toca el botón y ese botón envía el dato, probablemente de tiempos. Ustedes manejan mucho los tiempos de ciclo de producción del operario. Entonces, nosotros vamos a poder enviar esos datos. ¿Listo? Bien. El día de hoy vamos a estar trabajando en tres bloques. Primero vamos a trabajar en los protocolos, luego la codificación y el payload. Y finalmente nos vamos a concentrar en qué decisiones debemos de tomar para los diferentes casos de uso. Bien. Aquí les quiero presentar algo que se conoce como el modelo OSI, que son las capas que tiene todos los sistemas informáticos, también sobre todo de comunicación. Inicialmente tenemos la capa física, tenemos el Wi-Fi, las redes 4G, el cableado. Luego tenemos la capa de enlace, que sería como por esos cables o por las redes 4G o por las redes 2.4 GHz vamos a podernos conectar, que son el Ethernet y el Wi-Fi. Son las digamos, las tecnologías que nos permiten hacer un enlace a Internet. Listo. El protocolo de red y de transporte, ya los habíamos mencionado. Está el TCP y está el IP. También existe otro llamado UDP, pero el UDP es más para el streaming de información, no tanto para el transporte de información. ¿Listo? Luego tenemos otros que son de sesión. Aquí tenemos dos que son unos protocolos que son de seguridad. Esos generan una capa de seguridad encriptada para que los datos no sean vistos por personas diferentes a el cliente y el servidor. El día de hoy nos vamos a concentrar en estas dos últimas capas, que es la capa de presentación, cómo se presentan los datos, y la capa de aplicación. ¿Listo?
que es básicamente cómo enviamos los datos. Listo. Dentro del mundo de la informática existe una capa que se llama capa 8, que no aparece claramente de manera oficial, pero se llama la capa 8, y la capa 8 lo llaman así. Tuvimos un error en la capa 8. La capa 8 es el ser humano. Esto fue un error humano el que generó el problema. Entonces, los chicos del sistema dicen tuvimos un error en la capa 8. Esto, básicamente alguien lo cagó. Muy bien. Vamos entonces a empezar desde arriba hacia abajo. Vamos a empezar con las capas de aplicación. Y el primer protocolo del cual les quiero hablar es el MQTT. Y ahorita, ya la semana pasada, lo habíamos empezado a usar. Este protocolo es bastante útil para los sistemas industriales de IoT, sobre todo por lo que se conoce como la cabecera mínima. Listo. Tiene solamente 2 bytes de cabecera, es decir, tenemos 16 bits que son simplemente para explicar el protocolo. Nada de esa información es útil, pero hay que enviarlo para poder hacer el envío correcto del mensaje. Listo. El protocolo MQTT es un protocolo de publicación-suscripción. Publicación, suscripción. Protocolo que tiene ese tipo de modelo. ¿Qué significa que sea un modelo de publicación y suscripción? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa eso? ¿Dónde ustedes utilizan publicaciones y suscripciones? Ustedes se suscriben en redes sociales, en Spotify también se suscriben. O las páginas de Netflix, la suscripción mensual. Ok, esa también es una suscripción, aunque en Netflix no se puede publicar a menos de que seas un... Exactamente. Esto aquí no es un pago por suscripción, ¿cierto? Un contrato mensual con el cual uno se suscribe a Netflix para acceder al contenido. Esto es más como la red social. ¿Listo? Antes de que las redes sociales tuvieran esos algoritmos tan potentes que nos empiezan a bombardear con contenido al cual nosotros no nos hemos suscrito, inicialmente solo nos mostraban contenido para el cual nosotros nos suscribíamos, ¿cierto? Si alguien quisiera, por ejemplo, ver las fotos que Mariana sube a Instagram, tendría que seguir a Mariana, ¿cierto? O si quisiéramos saber qué pasa con Josué y sus fines de semana, tendríamos que ir a las redes sociales de Josué y suscribirnos a sus perfiles, exactamente. Aquí pasa lo mismo, vamos a tener que suscribirnos a la información que queremos recibir. Si nosotros no nos suscribimos, no recibimos información. Exactamente, ¿cierto? Aquí la gran ventaja no es para el suscriptor, es más para el publicador, ¿cierto? Antes de las redes sociales nos podríamos imaginar que si nosotros tenemos, no sé, una nueva mascota, todos nuestros amigos quisieran saber de esa mascota. Si no tuviéramos redes sociales, ¿cómo les contaríamos? Fotos al WhatsApp. Entonces también sería una red social. ¿Qué haríamos entonces? Traer un álbum, mirar Mostrarle un álbum a cada uno, ir a visitarlos. Mira, a mí no, perro. O se lleva el, pues, ya, ¿qué fueron? Se lleva el perro. ¿Cierto? Si nos quedamos más o menos en la mitad, en los inicios de Internet, sería coger la foto, subirla a un correo, agregar todos los correos de los amigos y darle enviar. Esto. Esa sería una forma, pero ¿qué pasa con eso? Que a algunos de sus amigos no les interesan las mascotas. Entonces, esa información solo es spam para ellos. ¿Cierto? Esa es la gran ventaja que tiene el modelo de publicación-suscripción, porque si pensáramos en esa idea, diríamos,
podríamos mandarle un correo a todos nuestros amigos. Queridos amigos, quiero mandar las fotos de mis perritos a los que quieran o estén interesados. Los que estén interesados me dicen y yo solamente a ustedes les voy a mandar las fotos, a los demás no se las mando. Allá generamos ese modelo de suscripción. Solamente las personas interesadas van a recibir las fotos del perrito. Listo. Como deberían ser las redes sociales. Lamentablemente ya son unas máquinas de atención. Listo. Este protocolo es un protocolo que ya en 2016 es un estándar y ese estándar es un estándar de facto y todas las grandes empresas lo utilizan. ¿Listo? Para aplicaciones industriales. Fue inicialmente diseñado por IBM para monitoreo de oleoductos en Arabia Saudí. ¿Listo? ¿Cómo? ¿De una empresa qué? Pues empecemos con IBM y monitoreos de oleoductos. ¿Cuántos kilómetros puede tener un oleoducto? Un oleoducto. Eso es una barbaridad, larguísimo. Es una tubería por donde no viaja agua, sino que viaja petróleo o crudo, ¿cierto? Dependiendo de qué es lo que esté viajando. Y esos son kilómetros, ¿listo? Para poder bombear ese tipo de líquido. Yo hacía monitoreo para verificar la salud del oleoducto. Si eso se escapa, genera un desastre ambiental brutal. Exactamente. Entonces, ese oleoducto, cada ciertos kilómetros tenía sensores. Esos sensores, para enviarlos a Internet, ¿cómo enviamos a Internet datos de sensores en 1999? Ustedes no habían nacido ni siquiera. Ustedes ni siquiera habían nacido en el 99. ¿Sí? Ah, bueno. Naciste en el 99. Listo. Entonces ya uno de ustedes había nacido en el 99. En el 99 la conexión a Internet era por módem. No tenía que llamar a un número para pedir conectarse a Internet. Claramente, en Arabia Saudita, lo que teníamos, o lo que tenían ellos en su momento, era conexión satelital. ¿Listo? Voy a pedir un favor. Les voy a pedir que ingresen a la página fast.com para que verifiquen la velocidad de internet que tenemos aquí. Pues speed test, pero fast me parece más sencilla. Sí, fast.com. Ya la hemos usado. Esta es la más sencilla sin publicidad que conozco. Bits. Bits. No, es una B pequeña. Son bits. Ah, pero son bits. Estos son bits por segundo. Si uno divide por 8, entonces se transforma en bytes. ¿Listo? Normalmente es más rápido. No, 390. Muy bien. Genial. La conexión satelital en 1999 era de 2 kilobits por segundo. 2 kilobits por segundo. Con B chiquita. ¿Cierto? Eso dividido por 8, ¿cuánto nos da? Es un número súper pequeño. Eso nos daría 256 kilobytes por segundo. Eso es nada. Esto, entonces, ¿qué hacían ellos? Pues, les tocó inventarse un estándar que tuviera solamente 2 bytes de cabecera. Son 2 bytes que en cada mensaje tenemos que mandar esos 2 bytes para decirle, oiga, soy un protocolo MQTT, lo que te va a mandar es la siguiente información. Y con esto lograron poder enviar todo el oleoducto, monitorear todo el oleoducto con esas conexiones de internet a 2 kilobits por segundo. Claramente, por ahí no podemos hacer streaming de nuestros, ¿cómo se llama? José, este muchacho.
Por ahí no podemos hacer streaming de nuestros youtubers o instagramers favoritos, ¿cierto? No se puede hacer. Esto. Este protocolo es un protocolo muy liviano, ¿sí? Muy bien. El caso de que ellos tenían que mapear unos sensores, los datos de los sensores y la información llegaba muy lenta, muy poco. Tenía muy poquito ancho de banda para enviar datos. Entonces utilizaron un protocolo que era muy reducido en tamaño y podía sin ningún problema pasar por ese ancho de banda tan reducido. ¿Y qué tiene que ver ahí la publicación? Ahí, digamos que no tiene mucho que ver, solo que esa es una forma de hacer las cosas. Existen dos formas, una es publicación-suscripción y la otra es cliente-servidor. Cuando es cliente-servidor, alguien es el cliente, otro es el servidor y el cliente le tiene que enviar la información al servidor. ¿Listo? En la publicación-suscripción aparece un intermediario que se conoce como broker. Entonces tenemos los que publican, los que se suscriben y en medio tenemos el broker. Lo interesante del sistema publicación-suscripción es que yo le envío la información al broker y no me importa saber quién está suscrito. Listo. Se pueden suscribir un montón de personas. Si no fuese publicación-suscripción, yo como cliente, el sensor sería el cliente, tendría que estarle mandando la información a todas las personas que quieran ver esa información. Listo. Si nos volvemos al ejemplo de la foto del perrito, si estuviéramos en publicación-suscripción, tú llegas, no sé, a la biblioteca y dices, aquí está la foto de mi perrito. Los que quieran ver la foto de mi perrito, se las puedes mostrar. Pues tú te vas, tú entregas la foto, la dejas en la biblioteca. Todas las personas que quieran fotos del perrito de Mariana, le dicen a la biblioteca, oiga, biblioteca, yo quiero la foto del perrito de Mariana. Y la biblioteca la envía. Si tú llevas una nueva foto, la biblioteca se encarga de enviarlo. ¿Cierto? En cliente-servidor, tú tendrías que ser la encargada de enviar la foto a todas las personas. ¿Hay alguna forma de limitar quién puede ver la foto? ¿O eso no es seguro? Sí, estoy seguro. Sí, sí, sí. El broker, para acceder al broker uno puede darle permisos. El que lo envía. Si nos vamos a un caso más actual, ustedes son Instagramers, ustedes son el publicador, ustedes suben su foto a Instagram, Instagram es el broker, e Instagram, si ustedes tienen suscriptores, les envía notificación a cada uno de sus suscriptores que llegó una nueva foto de Sofía. ¿Listo? Entonces tenemos, tú como publicadora de fotos, tienes a tus seguidores como suscriptores de tu cuenta, tenemos a Instagram como broker que se encarga de enviar esa información. ¿Listo? No tendrías broker, tendrías que tú enviarle la foto a cada persona. Y sería muy difícil tener en mente quiénes quieren ver tu foto. Publicación, suscripción, el que recibe la información, el que envía la información del publicador. Sí. Y en el otro, cliente-servidor. El cliente. Ajá. Sí. De 5G. ¿Qué es qué? Sí. Se empezó. Realmente existió una 1G, que el único operador que tiene 1G en este momento en el país es Claro. 1G. Eso te permite llamar y mensajes de texto. No, pero es el único que mantiene 1G activo. Claramente todos tienen 5G, pero el único que mantiene activo 1G es este. ¿Cierto? Las antenas siguen vivas. Digamos que cada generación, de la 1 a la 2, la 3, la 4, la 5G y ya la 5G Plus,
Pues ya estamos en la ya en Europa, están testeando la 6G. ¿Esos jefes volvieron lo de que mataban las abejas? Probablemente no sé. Hasta ahí no sé. Que las antenas 5G Están matando a las abejitas. matan las abejas y las ondas. Bueno, no, hasta ahí. Hasta allá no sé. Dicen que las antenas 5G van a pegar el fin del mundo. Dios mío. Pero bueno, claro, todavía mantiene esto. Y es la cobertura. Que hay una cosa importante y es que las diferentes generaciones nos han dado más velocidad, pero la velocidad tiene un costo y es la distancia. Estas antenas eran de varios kilómetros, estas antenas ya no superan el kilómetro. Las antenas 5G tienen que estar más densas. Normalmente el 5G lo encontramos en ciudades de alta densidad poblacional. Si uno se va a Necoclí, probablemente allá tenía 5G. Tenía 5G. ¡Wow! Brutal. Bueno, normalmente ya se mantienen algunas de estas configuraciones, ¿cierto? Pero es muy difícil encontrar en lugares remotos o en carretera buenas conexiones. ¿Listo? Va a estar dado por esto. Sí, normalmente para aumentar la velocidad de transmisión de datos hay que tener más antenas porque los radios se han reducido. No, de hecho, en Francia utilizaron algo, cuando yo estaba en Francia, que estaban en 4G, utilizaron algo que me pareció muy inteligente, y es que todos los routers, imagínense en Claro pone los routers en la casa, y esos routers tenían antenas 4G. Entonces, si Claro está por todo el Valle Aburrá, pues ya tiene cobertura de 4G por todo el Valle Aburrá. Los routers mucho más caros. ¿Cómo? No, porque se aprovechaban del internet que te daban a ti para compartir la red 4G. Eso estaba bien. Ajá. ¿Qué? No entendí. ¿No se puede qué? Pues, sino que cuando los técnicos vienen a colocar, cuando no cambia de servicio, no debe devolver. Pero no, a mí me gustaron que normalmente, pues, como están así, no le, pues, como que muchas veces no le reclama, no le pide de vuelta, entonces, es, pues, o sea, para que esa antena sea 4G también, necesita colocar algo adicional. Sí, sí, eran routers especiales. No todos los routers permitían tener la señal 4G. Eso. Pero bueno, aquí me extendí un poco. El 2G hace parte de las generaciones tecnológicas pasadas de las redes celulares. Todas estas son tecnologías diferentes. Los celulares, digamos que ellas no son compatibles entre ellas. Un celular debe tener la antena particular para poderse conectar a cada red. Si no tiene esa antena no se puede conectar. Pero también hay otra que es como LTE. Sí, sí, pero la LTE es una tecnología que está aquí en el medio. No sé si es 4G o 4G Plus. Esto. Ya después de la 3G se empezaron a poner los nombres así más sencillos porque todos estos eran acrónimos de tecnologías que pues la gente les costaba mucho entender cuál era mejor que cuál, ¿cierto? Pero son tecnologías que son excluyentes. Un celular debe tener las antenas para poderse conectar a cada una de esas señales. ¿Listo? Bueno, regresando al protocolo, yo creo que
vamos a poderlo entender un poco mejor a través de este diagrama. Entonces lo que vamos a tener es un broker. En la mitad vamos a tener un broker. Ese broker se va a encargar de saber quiénes están suscritos, a qué mensajes están suscritos y nos va a permitir recibir los mensajes a los cuales estemos suscritos. También va a permitirles a los publicadores enviar datos al broker y el broker se encarga de distribuirlos. ¿Listo? Muy bien. En MQTT, los mensajes se envían a algo llamado topics o temas. Y los temas, la idea es generar una estructura jerárquica o como una estructura de carpetas dentro de los mensajes. ¿Listo? Una forma de estructurarlos es el lugar geográfico, el sector, el dispositivo y la variable. ¿Listo? En este caso, pues tenemos una planta. Esa planta tiene diferentes elementos, tiene línea de producción A, tiene bodega, tiene subestación eléctrica y la línea podría tener un robot, uno, podría tener una máquina, dos, así sucesivamente. Cada componente o cada dispositivo de la empresa podría estar representado dentro de los temas podría estar representado dentro de los temas del MQTT. Esto. Para las suscripciones existen dos elementos, uno que es el comodín y el otro que es el hashtag. Entonces acá tenemos el más y el numeral, que son elementos que nos van a permitir suscribirnos a un conjunto de cosas, ¿cierto? O de mensajes. Esto. Muy bien. Bueno. Dentro del protocolo MQTT existe algo que se conoce como la calidad del servicio. Existen tres niveles de calidad de servicio. Son tres niveles de garantía. Tenemos nivel 0, nivel 1 y nivel 2. Hay uno que se conoce, el calidad 0 se conoce como al menos una vez, que la garantía es que se envía y se olvida. El publicador se encarga de enviar, no le importa si llegó, simplemente publica. ¿Listo? Eso normalmente no tiene casi overhead, ¿cierto? No tiene datos extra. O sea, en la cantidad de datos que manda, la mayoría son datos reales, no simplemente parte del protocolo. Esto se usa para telemetría masiva. Si tenemos datos de, por ejemplo, la fuerza de un torno sobre la pieza, esos datos de fuerza pues se van a estar generando cada milisegundo y uno envía datos como si no hubiera un mañana. Entonces normalmente se utiliza un quality of service tipo 0. O por ejemplo la temperatura de la planta. Si en algún momento nosotros estamos enviando, por ejemplo, cada 5 segundos la temperatura de la planta, si se pierde un dato cada 5 segundos, pues claramente no es muy crítico que se pierda ese dato. Listo. Luego tenemos el QS1, que es at least once, llega por lo menos una vez. Esto se envía varias veces, pero llega por lo menos una vez, ¿cierto? Estos son alertas de proceso que si en algún momento una máquina dice que tiene que parar la línea, pues envía el mensaje que tiene que parar la línea y ese QS1 dentro del protocolo MQTT asegura que el broker reciba
al menos una vez ese mensaje. ¿Listo? Y ya el Quality of Service 2, el QoS2, es un exactly once, solamente llega una vez. Y se asegura, el sistema, el protocolo se asegura de que llegue una única vez. ¿Listo? Podríamos pensar, por ejemplo, en una orden de compras. Nosotros necesitamos que llegue una vez, no que llegue 2 veces o 3 veces o que no llegue. Necesitamos que llegue una vez. ¿Listo? Normalmente el MQTT no es bueno para eso. Para órdenes de compra ya vamos a ver otro protocolo que es mejor para las órdenes de compra. Este es brutalmente usado para la telemetría masiva, es decir, poder enviar datos de las máquinas lo más rápido posible, sin mucho consumo de datos de transferencia, para tener en cuenta entonces eso, ¿cierto? Normalmente vamos a utilizarlo para la telemetría. Para los otros procesos probablemente vamos a usar otro protocolo. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces con el siguiente protocolo, que es el AMQP, que es un protocolo de cola de mensajes avanzado y normalmente es el más utilizado en los sistemas ERPs. Los sistemas ERPs funcionan con este sistema o este protocolo que permite manejar colas de mensajes, ¿cierto? Si tenemos, por ejemplo, pedidos, podemos manejarlos por colas, entonces el primero en llegar es el primero en salir, ¿cierto? Y los pedidos se van gestionando. Podemos hacer ruteo complejo. Si queremos enviar un mensaje directamente a un sector, lo podemos hacer con este protocolo. Es un protocolo que es transaccional, es decir, que todas las transacciones son verificadas de que ocurran. Si yo envío un pedido, me aseguro, o el protocolo se asegura de que ese mensaje llega a donde quiero que llegue y que sea bien recibido, ¿cierto? No se va a perder información. Siempre se confirma que llegó. Claramente tiene un overhead mucho mayor a lo que sería el MQTT, es decir, va a tener más datos que no son datos importantes para nosotros, pero sí para el proceso del protocolo. Tiene también un puerto sin TLS y otro que sí tiene TLS. ¿Listo? TLS es Transport Layer Secure, es un protocolo que permita que la transmisión de datos sea encriptada, que no sean capaces de leer los datos. Esto, recuerden que la encriptación no significa que alguien no los pueda leer, pues que alguien no pueda acceder a la información, pero no puede saber qué dice. ¿Listo? Esas son las llaves. Para eso se utilizan las llaves. ¿Cierto? Entonces, ellos pueden acceder al dato, pero si no tienen la llave no pueden descifrar el dato, no pueden saber qué dice. ¿Listo? Algunas de las implementaciones, acá tenemos unas. RabbitMQ es la implementación open source más grande que existe de este protocolo, pero digamos que existen un montón. Y acá, claramente, los ERPs funcionan bajo este protocolo, las órdenes de trabajo, SAP, facturación, todos los elementos transaccionales funcionan con este protocolo. Protocolo diseñado en el mundo financiero, donde cada transacción era importante que llegara, que fuese única y que se confirmara la transacción. Uh-huh. Exactamente. Exacto. Entonces, ya nos podemos estar dando cuenta que los dos protocolos cumplen ciertos roles importantes para la empresa. Por un lado tenemos esta comparativa. El MQTT es ideal para la telemetría masiva. Para las órdenes de trabajo es ideal el AMQP. Los dispositivos con batería normalmente se utiliza MQTT porque el procesamiento es muy rápido. Entonces normalmente los sensores o dispositivos con batería lo que hacen es se prenden, envían y se duermen. Esto. Eso es lo que hacen normalmente los sistemas con batería. Normalmente un sistema que tenga capacidad de conectarse a internet y esté activo todo el tiempo, normalmente la batería le dura 5 horas. Esto, normal.
Sí, normalmente un dispositivo IoT que use batería podría ser un celular, solo que el celular tiene un sistema operativo muy pesado y consumiría bastante batería. Esto. Entonces hablaríamos de dispositivos IoT dedicados, por ejemplo, para el oleoducto o para, por ejemplo, en este momento el área metropolitana tiene unos sistemas ¿cómo es que lo llaman? Fotocaptura, ¿cierto? Básicamente para mapear cuáles son los animales que viven en el Valle Aburrá. Entonces tienen unas cámaras trampa, lo llaman así. Entonces cuando detectan movimiento toman una foto y envían la foto. Esos básicamente permanecen dormidos todo el tiempo y cuando hay movimiento, toma la foto, se conecta a internet, manda la foto y se duerme otra vez. No, esas siempre están encendidas. Exacto. No, ellos están tomando constantemente y después hacen el cálculo. Pues eso toma constantemente. No es que detecten que alguien pasó a tal velocidad más de la permitida y toma la foto y se analiza. Sí, ellos toman y luego procesan. Ellos siempre están encendidos. Exactamente. Listo. Por otro lado tenemos la trazabilidad. Recuerden que la trazabilidad es importante para, por ejemplo, para la DIAN, para el INVIMA, los elementos que tengan necesidad de esas, cumplir con los requerimientos va a ser importante, ¿cierto? Cuando tenemos redes inestables y de bajo ancho de banda, va a ser el MQTT el más utilizado y claramente cuando tenemos SAP u Oracle, en las empresas se utiliza mucho esos sistemas, sobre todo las empresas grandes, vamos a tener AMQP. ¿Listo? Muy bien. Y no podemos dejar de hablar del protocolo más importante de todo Internet, que es el HTTP. ¿Listo? Todas las páginas web funcionan con HTTP. Cuando ya es segura, ya la capa segura, aunque ya cada vez más se está utilizando el TLS. Recuerden que el TLS no está en la capa de aplicación, sino que está en la capa 5 del OSI. Vamos a devolvernos un segundo. Aquí está la sesión TLS. Entonces, si la sesión ya es segura, el HTTP funciona sin ningún problema. ¿Listo? Pero podría ser HTTPS o HTTP. Ese no es, digamos que se pueden configurar cualquiera de los dos. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Que es particularmente universal. Todos aceptan, básicamente todo acepta HTTP, ¿cierto? Y básicamente todos los sistemas pueden hacer una petición HTTP. El problema es que la cabecera del HTTP oscila entre 200 y 800 bytes. ¿Listo? El MQTT tiene una cabecera de 2 bytes. Esta tiene una cabecera de 200 o 800 bytes. Esto es bastante pesado. Esto. Nosotros queremos, por ejemplo, mandar un mensaje de temperatura. El mensaje de temperatura normalmente puede ser 1 o 2 bytes. Entonces, tenemos un dato que son 2 bytes, pero tenemos que poner una cabecera de 800 bytes. ¿Cuántos de esos datos que estamos transmitiendo realmente son útiles? 2 bytes. El resto es cabecera. ¿Listo? Y en los servicios de nube, en ciertos casos, tenemos que pagar por transmisión de datos. Entonces, aquí estamos malgastando 800 bytes de cabecera. Listo. Este de aquí es muy fácil de depurar, o sea, cuando está programando es súper fácil de probar los errores o verificar que todo funciona bien, pero es un modelo que se conoce como un modelo pool. Esto, el cliente es el que hace la petición, el servidor no hace nada, o el broker, si estamos hablando del MQTT, no hace nada. Listo. El HTTPS normalmente es nativo, ya el TLS va a ser el estándar, ya está siendo el estándar, pero no es apto para tiempo real. Entonces, si nosotros necesitamos que una máquina se frene, no lo podemos mandar por HTTP.
Eso puede tardar rato. Y claramente tenemos algo que se conoce como latencia. ¿Alguien recuerda qué es la latencia? La velocidad, No es la velocidad. la estabilidad, ¿no? Mm. Como la, Está relacionado con el tiempo. Es el tiempo que se demora En mandar un dato. en mandar un dato. En mandar y recibir el dato. O en mandar el dato. ¿Listo? Entonces cuando están en los videojuegos, tienen latencia. La latencia es básicamente el pin. ¿Cómo? El pin es como, viene de ping pong. Entonces uno hace un rebote. Y entonces, si tiene mayor latencia que el MQTT, ¿por qué ese sí es apto para tiempo real? Porque el MQTT tiene menos latencia. Pero el MQTT es apto para usar en tiempo real. Eh, em, más que este. Yo no diría que para todos los casos, pero se puede enviar datos muy rápido. Esto. Tiempo real, cuando se habla de tiempo real, es un concepto muy etéreo y abstracto, y es el tiempo real depende de cuánto tiempo se demora el microcontrolador en hacer el proceso. ¿Listo? Un computador o un microcontrolador se puede demorar 1 milisegundo. Los robots normalmente se demoran 10 milisegundos. ¿Cierto? Si el protocolo es capaz de mandar los mensajes, mandar mensajes a 10 milisegundos, le sirve al robot que trabaja a 10 milisegundos. ¿Listo? El HTTP se puede demorar hasta 2 segundos, ¿cierto? Pero en procesos donde es un humano el que toma la decisión, 2 segundos es válido. Porque un ser humano, para responder ante una eventualidad, se podría tomar más de, pues, hasta 1 minuto. ¿Cierto? Que tú veas, por ejemplo, que ya se prendió una alarma y tú vayas a apagar o a presionar el botón de emergencias, ese tiempo sería tu latencia. Entonces, para sistemas que tienen un hombre eso se conoce como man in the loop, como una persona en el ciclo de control, la latencia no va a ser tan importante. Pero si tenemos máquinas, las máquinas van a tener una latencia muy bajita. Entonces el tiempo de ciclo va a ser muy cortico. Y el HTTP, lamentablemente, digamos que no tiene tiempo determinista. A veces el servidor se puede demorar 1 segundo, a veces el servidor se puede demorar 10 segundos. No sé si a ustedes les ha tocado que a veces la página demora más en cargar que otras veces. Eso es porque los tiempos de latencia en HTTP no son fijos, no son estáticos. Esto. Y acá tenemos otro elemento importante, es que el HTTP, cada petición es una conexión. ¿Cierto? Cuando ustedes presionan un botón en una página, eso hace una petición HTTP, él envía el mensaje, recibe la información, se cierra la conexión. Si ustedes hacen otra acción en una página, él abre la conexión, se conecta, hace la petición, recibe el mensaje y se desconecta. El MQTT se abre la conexión y se mantiene activa hasta que alguna de las dos partes cierre o se quede sin batería. ¿Cierto? Entonces, ¿qué? Pero, pero eso es como es un trabajo temporizado de verificar que uno está activo, ¿cierto? Y probablemente utilice WebSocket, que es otro protocolo que no vamos a ver hoy, porque no es tan importante a nivel industrial. ¿Listo? Que también ese es un protocolo de transporte. Ese no es un protocolo de aplicación. ¿Listo? Entonces, básicamente, el HTTP tiene un problema, es el problema del pool, porque básicamente lo que va a hacer, si tenemos un sensor, más que un sensor, por ejemplo, una máquina, podemos decirle, por ejemplo, si la máquina estuviera pendiente de las otras máquinas, si de pronto hay una máquina que se dañe,
esta máquina se apaga o se tiene que apagar inmediatamente. Entonces, ¿qué va a hacer la máquina si estuviera trabajando en HTTP? Va a hacer una petición. Entonces pregunta, ¿hay algo? Y el servidor le dice no. Y después de un segundo pregunta, ¿hay algo? El servidor le dice no. Listo. Si eso lo hace cada segundo, ¿cuántas peticiones hacen en un día? Por 60 por 24. Son 86.000 peticiones al día. ¿Listo? Si tuviéramos 1000 sensores preguntando, tendríamos 86 millones de peticiones. Es un montón de peticiones. Es innecesario porque el protocolo MQTT tiene un método push. Entonces la máquina puede estar durmiendo y si el servidor o broker le llega un dato y la máquina está pendiente de ese dato, de una se lo manda y solamente fue una interacción, no 86.000 interacciones. ¿Listo? Esa parte es súper importante cuando tenemos sistemas que requieren mucha información. ¿Listo? Aquí tenemos la comparativa de estos tres protocolos. La importancia del HTTP es porque es universal y la implementación es muy baja. De resto, los otros dos protocolos a nivel industrial son mucho más útiles. ¿Listo? Aunque los tres, digamos que sirven. ¿Listo? Muy bien. Vamos a las 4:10. Muy bien, chicos. Algunos de ustedes ya hicieron parte del taller, ya montaron la cosa, ya hicieron la política y ya verificaron que la cosa funcionara. Sí, no, tal vez. Del taller de la semana pasada. Listo. Entonces, lo que va a pasar, este es el nombre de dominio y con este nombre de dominio más los certificados vamos a poder conectar cualquier dispositivo que tenga conexión a internet y que permita manejar los certificados, ¿cierto? Hay ciertos dispositivos, por ejemplo, como los Arduinos, que no tienen la suficiente capacidad para trabajar con certificado, entonces no los podríamos conectar. Un PLC podría de pronto con un certificado que se conoce como X509, que son certificados más pequeños, que de todas formas permiten la seguridad, pero que no consumen tantos recursos. ¿Listo? Pero sería esto. Entonces, ya saben dónde lo encuentran, ¿cierto? Aquí en configuraciones de dominio, si en algún momento lo necesitamos, podemos acceder a ese dominio. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Entonces, voy a continuar entonces con esta parte de la clase para luego terminar con lo que queda del taller y tiene que ver con la codificación. Cómo nosotros vamos a empacar el dato. ¿Listo? Ya hablamos de los protocolos, por dónde lo encamino o por dónde lo llevo, pero necesitamos saber cómo vamos a empacar el dato. Existe el formato JSON, formato protobuf, XML o base 64. También existe el texto plano, que es otro protocolo. El protocolo JSON es un protocolo estándar que es bastante legible para las personas, pero que consume mucho espacio. ¿Listo? Por ejemplo, de acá, ¿cuál es el único dato importante? La temperatura, ¿cierto? Entonces, de todo ese texto, el único dato importante sería 85.4. La línea la podríamos obtener directamente desde el mensaje, porque si recuerdan, el topic dice línea A, ¿cierto? Y podríamos suponer que ese dato viene en grados centígrados. Entonces, ¿se dan cuenta? El formato JSON es un formato, digamos, que tiene mucha, voy a utilizar la palabra verborrea, tiene mucho texto y poco contenido, ¿cierto? Pero es bastante legible y podemos, si estamos haciendo una programación, podemos tener toda la información visible. ¿Listo? La palabra correcta es verbosidad, ¿cierto? Entonces tenemos un impuesto de verbosidad
Por ejemplo, acá tenemos, si solo mandáramos la temperatura, tendremos que mandar esta estructura que es temperatura entre comillas, 2 puntos, 85.4, esos son 14 bytes. Si fuera texto plano, estos serían 2 bytes. Entonces, más consume, porque tienes que mandar todos los caracteres por internet, entonces vas a consumir más datos. Y tenemos un radio de overhead de 3.5. Esto 14 es 3.5 veces 4. Esto es lo que quiere decir ese radio de overhead. Si nosotros mandáramos solo el valor, un sensor al día, o sea, mandándolo cada segundo, serían 345 kilobytes, pero si mandamos JSON completo, estaríamos mandando 1.2 gigas. Si tuviéramos 10.000 sensores al día, serían 3.4 gigabytes. Si lo mandamos como JSON, si lo mandamos como texto plano, si lo mandamos como texto plano sería 3.4 gigabytes, si lo mandamos como JSON completo, serían 12 gigabytes de transferencia. ¿Listo? Entonces, si mandáramos solamente texto plano, estaríamos ahorrando 71% de los datos. Pues es un dato más legible, digamos que entrega más contexto, pero a veces no es necesario ese contexto porque finalmente ese dato lo vamos a tener en un programa, por ejemplo, de Machine Learning. Exactamente. No necesariamente, porque mira que nosotros en el MQTT, aquí, lo mandamos a este tema, ¿cierto? Y este tema dice planta, línea A, robot 1, temperatura. Entonces, si llega 85.4, ya sabes que es la temperatura del robot 1 de la línea A, de la planta. Entonces, el mensaje, ¿cierto? Ya el tema del MQTT nos está dando esa información. Eso es redundante, ¿cierto? Pero eso va a depender de las aplicaciones, de cada aplicación tiene su necesidad, ¿cierto? Acá tenemos otro protocolo, este fue un protocolo creado por Google en 2008 para la comunicación interna de sus servidores. Se conoce como protobuf o protocolos buffers, que tiene una eficiencia binaria porque lo que hace es definir un esquema. ¿Listo? ¿Qué hace el esquema? El esquema dice básicamente que el sensor va a ser, o sea, el mensaje se va a componer de 4 campos. El primero va a ser el ID, el siguiente va a ser una estampa de tiempo, luego vamos a tener la temperatura y finalmente vamos a tener la línea, ¿cierto? En qué línea se encuentra. Esto, los valores que se envían son binarios, es un mensajito súper corto. Cuando llega, sabemos que el primer pedacito es el ID, el segundo pedacito es el estampa de tiempo y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces se envía todo compacto en binario y cuando llega, casi no consume nada, pues consume muy poquito. De hecho tiene una reducción de tamaño. No, el protobuf tiene la desventaja de que siempre tienes que mandar la misma estructura. Entonces si tú quieres mandar la temperatura, en ese mensaje tienes que decir cuál es la ID del sensor, cuál es la estampa de tiempo, la temperatura y la línea. Siempre tienes que mandar la misma estructura del dato. Esto. Para enviar la temperatura siempre tienes que definir esos 4 valores y mandarlos juntos. Tienen que llegar siempre en ese orden. ¿Listo? Y si hay cambios en la estructura, tienes que básicamente cambiar todos los que reciban esa estructura, o todos los que reciban ese dato. Claramente reduce en un 60-80%. La velocidad de serialización y deserialización es mucho más rápido que el JSON. O sea, escribir el mensaje es muchísimo más rápido, de 5 a 10 veces más rápido. Es compatible básicamente con todos los lenguajes modernos de programación. ¿Ves? ¿Cuál es el requerimiento? Que se tiene que compartir el esquema entre el emisor y el receptor. ¿Cierto? Nosotros quisiéramos enviar protobuffers a través de MQTT, el broker o los que se suscriban a ese mensaje tienen que saber que les estoy mandando con anterioridad. Listo. Es un protocolo
extremadamente eficiente que puede viajar dentro del MQTT, que es un protocolo que en la transmisión ocupa muy poco espacio. Entonces estos dos sería lo más rápido y que ocupa la menor cantidad de ancho de banda, pero es muy difícil de leer, ¿cierto? Leer sin herramientas, el JSON es muy fácil, pero el protobuf es muy difícil. Eso es un código binario que tenemos que descifrar, coger el esquema para poder saber qué dice. ¿Listo? Requiere esa decodificación, la depuración en campo, es básicamente leer el mensaje y ya sabemos qué está diciendo, no requiere esquema. El esquema en el protobuf es obligatorio. La velocidad de serialización, generar el mensaje, aquí es medio la velocidad, aquí es muy alta la velocidad. Hacer un protobuf para las máquinas es muy fácil, para nosotros es súper difícil, pero para la máquina es súper fácil. Básicamente, si tenemos un sensor y queremos ver qué está mandando el sensor, no se conecta al sensor, abre un terminal y aparece el mensaje. Y claramente, como el mensaje es un archivo de texto y tiene esa estructura JSON que es etiqueta, valor, etiqueta, valor, etiqueta, valor, uno pues sabe qué está diciendo. En cambio, abrir un protobuf es imposible, ¿cierto? El JSON es nativo para todos los servicios, AWS, Azure, GCP, todos tienen el JSON por defecto. El protobuf requiere configurarlo. ¿Listo? Para nuestro ejercicio final o trabajo final, probablemente vamos a utilizar JSON porque configurar protobuf se nos escapa un poquito de nuestra capacidad, ¿cierto? Pero con el JSON podríamos hacer la prueba de concepto y si eso funciona, podemos decirle a la empresa, oiga, contrate un ingeniero de sistemas que nos configure el protobuf porque eso nos ahorraría, pasamos de un 100% a un 20 o 40% de los costos en transmisión de datos. ¿Listo? Muy bien. JSON y protobuf son dos protocolos, llamémoslos modernos, para la transmisión de datos, pero tenemos un protocolo que es el XML. El XML es un protocolo de marcación estructurada, es un Structured Markup Language, es un lenguaje de estructura de marcación y tiene etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Se dan cuenta, en este pedacito de texto tenemos un sensor reading, abre, y abajo tenemos un sensor reading, cierra. Sabemos que cierra porque tiene una diagonal al inicio. ¿Esto? Todas las etiquetas cierran con la diagonal y abren sin diagonal. ¿Esto? Entonces podemos ver que acá tenemos la lectura del sensor. Acá tenemos, pues es también legible, no tan legible como el JSON, pero sí es legible. Vemos que esto es una lectura del sensor que va desde acá hasta acá. Tenemos el ID del sensor que es robot 1. El sensor ID cierra acá, entonces lo que tenemos en el medio es el sensor ID. Tenemos la unidad de la temperatura. Tenemos una etiqueta que es en centígrados y tenemos la temperatura acá y tenemos una marcación de tiempo que abre acá y cierra acá. Y acá tenemos el texto de la marca de tiempo. Esto. Claramente se puede leer, solo que es un poco más difícil que el JSON. Bueno, es más tedioso, exactamente, pero es más estructurado y no sé. Y para una máquina, para las máquinas antiguas era mucho más fácil de entender. Hay ciertos servicios que siguen funcionando con XML, entonces a veces uno tiene un sensor que envía JSON y uno al servidor le pide que convierta ese JSON a un XML para poderlo mandar, por ejemplo, a un ERP. Esto a sistemas viejos. Esto mucho más pesado, pero sigue siendo estándar en algunas empresas. Esto. Por eso lo estoy mencionando, porque hay ciertas empresas que todavía usan XML. Esto. Sobre todo las empresas que tienen SAP, que son normalmente las grandes empresas que manejan ese sistema SAP. Listo. Muy bien.
Continuemos. Tenemos el base 64, se conoce como binarios dentro del texto. Es un formato que permite codificar cualquier tipo de archivo como si fuese un texto. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una imagen, la podemos convertir en un archivo de texto. Si nosotros tenemos un archivo, por ejemplo, si tenemos un MP3 o un archivo de audio, lo podemos convertir en un archivo de texto. Si tenemos un video, lo podemos convertir en un archivo de texto. Básicamente, cualquier formato se puede convertir en una cadena de texto. Es un algoritmo. Ese algoritmo normalmente ya viene por defecto en todos los lenguajes de programación modernos. Si nosotros lo quisiéramos probar, podríamos, por ejemplo, utilizar estas páginas que tienen este tipo de servicios. Entonces acá podríamos decodificar una imagen un base 64 a imagen, o podríamos hacerlo al revés. Voy a abrir pues que mencionaron el Collaboratory. Voy a hacerlo en el Collaboratory para que podamos ver. Es que me abre. Vamos a buscar una imagen. Copiamos esta imagen de Google, pero no me está cargando. Busquemos entonces. Image. Esto simplemente es un algoritmo. Uy, el internet está buenísimo. Bueno, nada que hacer. Voy a continuar entonces. ¿Qué pasa con el base 64? Recuerden que una imagen, voy a poner aquí un muñequito. Una imagen básicamente son bytes. Toda la información que tenemos en un computador son bytes. Esos bytes, simplemente con un algoritmo, traducen esos bytes a una cadena de caracteres, ¿cierto? Una cadena de caracteres, y la cadena de caracteres la podemos enviar, porque ya esa cadena de caracteres es información, ¿cierto? Pero esa información está codificada en texto, ¿cierto? No todos los bytes de una imagen se pueden traducir a un carácter, ¿cierto? Entonces por eso existe este algoritmo que coge esos bytes y los traduce en un carácter. Lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, una imagen que pesa 100K, en base 64 pesaría 133 kilobytes. ¿Listo? Esto pasaría con cualquier cosa que queramos transformar en base 64. Esta es la forma más fácil de enviar cosas a sistemas automáticos, pero si se dan cuenta tiene un costo, y es que aumenta el tamaño un 33%. Listo. ¿Qué se podría hacer? Se podrían utilizar, por ejemplo, si tuviéramos imágenes de un proceso en una planta de calidad, ¿a qué tipo de servicio en Amazon podríamos subir esas fotos para luego procesarlas? Al S3, claramente. ¿Cierto? Tenemos allá un Object Storage, mandamos la foto. Esa foto, cuando la llevamos a un S3, nos da un URL, ¿cierto? Una referencia a esa foto. Entonces nosotros podemos mandar la referencia de la foto por un lado, la foto por el otro lado al S3. Y si necesitamos procesar esa imagen, podemos pedirle al algoritmo que acceda al S3 y saque la imagen. Eso para no tener estos overheads que complicarían, pues no complicarían el proceso, sino que nos aumentarían un 33% la transmisión de datos o el costo de transmisión de datos. Listo. Aquí tenemos los costos ocultos. Normalmente el JSON es el formato que cuesta más en serializar y deserializar, ¿cierto? Si tenemos un sistema de batería, entonces ese impacto va a ser significativo en la batería. Los ideales son el protobuf y el CSV plano. Y también existe otro que se llama Message Pack, que es un protocolo intermedio entre JSON y el protobuf. ¿Listo? Chicos, ¿qué es serializar? ¿Qué se imaginan ustedes que es el proceso de serialización?
¿Cómo? ¿Y qué es serial para ti? Es un serial es el código. Eso es verdad. Es verdad, es verdad. Es un consecutivos, exactamente. Serializar tiene esa idea, ¿cierto? Si nosotros tenemos 83,5 grados centígrados, ese es el dato que nos entrega la temperatura. Si nosotros lo queremos mandar como un JSON, ese 83,5 lo tenemos que empaquetar, ¿cierto? Ese proceso de empaquetar es corchete, temperatura, 2 puntos, 83,5, cierra corchetes. Este pedacito de texto y este pedacito de texto, porque finalmente esto es una cadena de texto, es el proceso de serialización. Esto, para un dispositivo con poca capacidad computacional, esto le cuesta. Hacer esa variable tipo texto le cuesta. Y sacar ese valor de ese archivo de texto también le va a costar. ¿Listo? Lo más fácil para los sistemas IoT es utilizar el protobuf o el CSV plan, que en el caso de un solo valor sería esto. Esto sería un CSV texto plano con un solo valor. Si tuviéramos múltiples valores, estarían separados por coma. Esto. Bueno. Muy bien. Aquí está la comparativa de estos sistemas. Depende para qué los usemos. Normalmente nosotros vamos a estar haciendo prototipado, entonces vamos a estar principalmente usando JSON. Si tenemos aplicaciones o interfaces de aplicación programática, podríamos utilizar JSON. Pero en producción en telemetría masiva, idealmente se utilizaría protobuf, o si están trabajando con sistemas legado ERP o SCADA, se utilizaría XML. Para reportes históricos o por lotes se utilizaría el CSV. Ya sabemos que si tenemos una imagen y la queremos mandar por archivo de texto, la tenemos que convertir a base 64. Y el Message Pack es un protocolo relativamente nuevo, que es una alternativa al protobuf sin esquema. Esto es como una combinación entre protobuf y JSON. Se puede leer más o menos y no es binario, ¿cierto? Los caracteres aparecen textualmente. Listo, acá tenemos como un árbol de decisión, dependiendo de la frecuencia. Si tenemos alta frecuencia, nos vamos a ir por un camino. Si los dispositivos son con batería, nos vamos a ir por otro camino. Entonces, si tenemos alta frecuencia y tenemos un dispositivo con batería, normalmente vamos a utilizar MQTT sin Quality of Service, va a ser para la telemetría. Si no tiene batería, podemos utilizar el Quality of Service 1 o 2, que serían sistemas críticos IoT. Si no tenemos alta frecuencia, vamos a poder usar HTTP o AMQP, dependiendo de si la transacción es crítica para el negocio. Si es crítica y necesita un routing complejo, si necesita o no necesita routing complejo, pero es una transacción crítica para el negocio, lo más ideal es que se utilice el protocolo AMQP, porque verifica que el mensaje ocurra y la transacción se dé. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí tenemos algunos casos o ejemplos de uso. Si tenemos, por ejemplo, sensores de temperatura, sensores de vibraciones, estos sensores, si no son críticos, los podemos mandar con MQTT con calidad de servicio 0. Y podemos utilizar, por ejemplo, AWS IoT Core para hacer un procesamiento en una base de datos o en Machine Learning como destino final. Si tenemos un PLC en la línea, se podría hacer con Quality of Service 1, porque un PLC, como da órdenes y controla muchas máquinas, podríamos estar más propensos a que la información que nos envíe
tengamos que asegurarnos que al menos llegue una vez, ¿cierto? Entonces por eso la calidad de servicio 1, y también podemos utilizar el IoT Core, y probablemente como gestiona ciertas máquinas, podríamos llevar esa información a analítica o dashboard para ver el proceso. Si tenemos órdenes de trabajo, de mantenimiento, órdenes de compra, órdenes de venta, el protocolo a usar sería el AMQP, y un servicio que nos permite utilizar el protocolo, o un servidor que nos permite utilizar el protocolo, es RabbitQT, que es un servicio abierto. Creo que Amazon se llama Amazon MQ, y digamos que un ERP clásico es el SAP. Y si tenemos, por ejemplo, una cámara de control de calidad, ahí utilizaríamos un HTTP que nos permite mandar el dato binario sin tener que hacer la conversión a base 64. Podríamos tener un S3 recibiendo todas esas imágenes, y claramente vamos a tener después un algoritmo de visión que verifique que esas imágenes funcionan. Si se dan cuenta, cada protocolo tiene su función. Todos los protocolos son necesarios, ninguno se sobrelapa con el otro, cada uno tiene una funcionalidad importante. Esto. Y claramente ya no solamente estamos pensando en el protocolo, sino también en el formato. Si tenemos bajo consumo energético, o la prioridad es el bajo consumo energético, sería MQTT con protobuf. Si queremos máxima confiabilidad, sería un AMQP utilizando un JSON, ¿cierto? Una orden de compra en SAP, podríamos hacerlo de esa forma. La integración universal, la más reconocida, es HTTP utilizando JSON. Claramente esos reportes se pueden enviar a cualquier tipo de servicio de terceros, porque todos utilizan HTTP y JSON. Si quisiéramos velocidad extrema, tendríamos MQTT, calidad 0, calidad de servicio 0, con formato CSV o binario, por ejemplo, vibraciones de alta frecuencia. Si queremos un diagnóstico remoto, podríamos usar HTTP con JSON. Si queremos, por ejemplo, control de calidad visual, utilizaríamos un HTTP PUT con base 64 o binario, y tendríamos pues una imagen de inspección que va al S3, y el S3 a un algoritmo de visión. Listo. Muy bien. Esta parte es importante para el trabajo final, y siempre ha sido importante para nosotros como ingenieros de producción, que es el TCO, que es el TCO, el costo total de la operación. La parte es súper importante. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 100 sensores, un mensaje por segundo en AWS IoT Core, si nosotros lo mandamos por JSON, serían 110 bytes por mensaje, nos daría aproximadamente $85 al mes. Si nosotros cambiáramos el JSON por el protobuf, pasamos de 110 bytes a 35 bytes, y ya solamente serían 3 gigas al día, y pasaríamos de $85 a $27. Entonces eso sería un ahorro de $58 al mes, 700. Cuando tengo mucha cantidad de datos. Recuerden que el JSON es bueno para prototipado. Nosotros en el trabajo que vamos a hacer es prototipado. Nosotros vamos a hacer un prototipo. Entonces podemos usar el JSON, pero cuando queramos tener una empresa completamente automatizada recibiendo un montón de información, claramente deberíamos pasar al protobuf, que todos manden protobufs, y ya el procesamiento se hace más fácil, pero la transmisión un encoder decoder. Ajá, exactamente. Y se tiene que definir claramente un esquema para poder hacer la transmisión correcta. Pero claramente, si se dan cuenta, la elección del formato a veces no es técnica, es financiera, ¿cierto?
Pues solamente por tomar la decisión de pasar el protobuf, aunque toma un poquito más de configuración o de tiempo de configuración, si estamos trabajando en una empresa que tenga 10.000 sensores, sería un ahorro de $7.000. Y eso ya no es poquita plata. Listo. Muy bien. Aquí tenemos lo que hemos estado haciendo en el taller. Tenemos un dispositivo MQTT que estamos simulando. Tenemos el IoT Core, que es el broker MQTT. Vamos a tener unas reglas. Con unas reglas vamos a poder enviar datos a diferentes servicios. Listo. Muy bien. Ya esto lo hemos visto. Lo voy a pasar para poder, en estos minutos que nos quedan, todavía nos queda mucho tiempo, continuar con el taller. ¿Listo? No estaba pensado para Python, probablemente hayan cosas que no nos vayan a funcionar a la primera, pero lo vamos a intentar de todas formas. Voy entonces aquí en público, voy a crear es que me permite, voy a crear un Google Colaboratory. Entonces, por favor, cada uno cree su Google Colaboratory. Espero que las personas que crearon los dispositivos hace un ratico tengan los certificados. Si no, entonces nos toca crear un nuevo dispositivo. Sin esos certificados no podemos trabajar. Los que descargaron, los que hicieron el dispositivo hoy, pues los deberían de tener descargados. Podemos intentarlo. Yo creo que tampoco los tengo. Entonces vámonos a dispositivos, todos los dispositivos, objetos. Y aquí en objetos intentemos ver si nos permite descargar. Si vamos a abrir un Colab normal. Pues sí, un Google Colab. Bueno. A continuar la grabación. Yo acá tengo mis 5 certificados. Listo. Y pues ya les abrió Colab. Bueno. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Voy a llamar a esto clase 13. Y acá, básicamente, tienen que tener cuidado con los certificados. Recuerden que el Google Colab no va a guardar los certificados. Yo los puse aquí solamente para tenerlos. Pero ustedes aquí van a abrir los archivos. Apenas se está conectando. Una vez conectados me va a permitir guardar los archivos acá. Ya tengo la carpeta de los archivos y voy a poner esos archivos, todos los certificados los voy a poner acá. Esto, ahí me da una advertencia que me dice que si se cierra la sesión del Colab, esos archivos desaparecen. Listo, ahí están todos mis certificados. Listo. Esos certificados son básicamente las claves para poderme conectar de manera segura a el servidor de AWS. Todo esto. Son 5 archivos. O sea, todos estos 5. Sí. Sí, está bien. Sí. Ya tengo los certificados. Muy bien. ¿A ti no te da? Qué bueno.
Ah, todavía está conectando. Cuando diga conectado, si te permite mover los certificados. Bueno, chicos, lo que vamos a hacer en este momento es seguir el bloque 3. Lo que vamos a hacer es instalar este paquete. Para instalarlo en el Colab, lo que tenemos que hacer es ponerle aquí un signo de admiración y de esa forma nos permite instalar ese paquete que es el AWS IoT SDK de la clase, del taller, de la clase 13. ¿Qué pasa? Eso sí está. Pues el internet está como lento porque no han subido, pero ya ahí están terminando de subir. Y ya se le hago. Estamos en el bloque 3. En bloque 3 vamos a poder instalar el paquete que es AWS IoT SDK. ¿Listo? En bloque 3. ¿Listo? ¿Ya lo instalaron? Bueno. Luego, en vamos a tener este script del sensor y voy a simplemente copiar todo este archivo. Se dan cuenta, es relativamente largo. El 3.2 lo voy a copiar en una nueva celda. ¿Listo? Una celda de código. Y lo voy a pegar. ¿Listo? Se dan cuenta, es relativamente largo y tengo que cambiar todo esto. ¿Listo? Acá tengo la configuración. Y la configuración va a ser la parte importante. Muy bien. ¿Desde dónde qué? De la segunda celda no le he cambiado nada aún. Estoy esperando a que todos lleguen ahí. No, no los vamos. Ese lo corre, sí. La instalación del paquete lo corres. Ese ¿Pero por qué estás pegando? Ah, ok. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, acá tenemos que hacer unos cambios en la parte de la configuración. Les voy a explicar rápidamente lo que hace el código. Tenemos importaciones de los paquetes. Si se dan cuenta, estamos trabajando con MQTT. Tenemos aquí algo llamado datetime, que nos va a permitir generar marcas de tiempo. Tenemos un random que va a generar números aleatorios. Tenemos el JSON que nos permite trabajar con el formato JSON. ¿Listo? La configuración que tenemos, el endpoint. El endpoint, recuerden que para cada uno es diferente y nos tenemos que ir a configuraciones de dominio. Listo, dentro del AWS Console nos tenemos que ir a el nombre de dominio. Listo, en configuraciones de dominio yo tengo mi nombre de dominio. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en mi endpoint. Tiene que ser entre comillas, porque es un texto. Listo. Acá tenemos tres elementos importantes que son el certificado, la llave y el CA, que es el certificado de dominio. Listo. Estos de acá están en una carpeta llamada search. Nosotros no la tenemos en una carpeta llamada search. Entonces lo tenemos que quitar. Estas tres. ¿Listo? Los nombres son diferentes. Entonces tenemos que cambiar los nombres de algún lado. Listo, yo voy a cambiar los nombres de los archivos. Listo, para que nos queden exactamente como aparecen en el código de Python. Entonces voy a ir a archivos. Y aquí dentro de archivos está este archivo que a mí me quedó con este guión, con este paréntesis. Entonces se lo voy a quitar. Allá tengo el Amazon Root certificado A1
Este ya lo tengo listo. Y estos de acá, con estos nombres todos largos, los tengo que renombrar. ¿Listo? Este termina en .pem srt, perdón, crt. Este es device pem crt, que me quedó acá abajo. Tenemos unos nombres, unos certificados. Cuando está punto ¿Cómo P, llegó otra vez a lo que había hecho acá? Tenemos que iniciar el laboratorio. Todo. No, 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 no. No. Tenemos que ver si la consola está abierta. Si la consola está abierta, accedemos a la consola. Está abierta. Entonces, tiene que quedar pen.crt. ¿Cuál fue el que cogiste? Perdón. Te vas a IoT Core y ahí vas a encontrar dominios. Configuración de dominio. Configuración de dominio. En conectarse. Ahí, configuración. Muy bien. Obviamente. Porque necesitamos cambiar el endpoint. Tenemos que irnos a la consola. ¿Dónde está la consola? Ahí. Toda la URL por el dominio. Ajá. Por el configuración de dominio. Listo. Digamos, a mí me daría como yo lo arrastré toda la carpeta, ¿cómo puedo ver? Deberías de tener cinco archivos, no solo uno. ya le cambié a estos tres, me quedé en .crt, pero cuando lo guardé no me generó, o sea, no me Tienes que genera. quitarle la primera parte y ponerlo device.pem. Ya. Tienes que quitarle esa primera parte. Toda esa primera parte. Ajá. .pem.crt, los Ajá. tres. No, ese. Ese. Ya los otros, hay uno que termina en pen.key. Ese lo tienes que cambiar por private.pem.key. No sé cuál. El primero es el CRT. Entonces le ponemos el nombre del código. Ese es device. El certificate se cambia por device y el key se cambia por private. Private. Pues que no sé si la amarré o se me bugueó, pero por ejemplo con este, o sea, mira, aquí no aparece en el formato y lo voy a renombrar, es como si ya estuviera el device, pero mira que el device ya lo tengo abajo. Qué raro. Pero pues entonces, bueno, no sé, entonces ya no sé cuál es el device real y cuál no. Pues borra los tres archivos. Les dan las cositas y les das delete, borrar el archivo y los vuelves y los subes. Y si quieres les cambias el nombre desde ahí. Ese sería private key. Entonces le quitas todo esto. Ese le quitas el search, así como lo tengo en la pantalla. Bueno, chicos, entonces, si quieren lo pueden hacer desde acá. A mí me quedaron estos paréntesis. No me lo va a permitir. Déjenme, yo creo una carpeta llamada clase 13. Se los voy a mostrar acá, chicos. Entonces, si se dan cuenta, lo único que tenemos que hacer es quitarle este primer elemento a todos los primeros. Ay, no me dejó. Este quedaría certificate PEM cert. Este quedaría private PEM key. Este sería el public PEM key. Y estos, en mi caso, quedaron con los paréntesis. Entonces le quito los paréntesis.
Y del archivo de Python realmente estamos necesitando 3 de esos 5 archivos. Listo. Estos serían los archivos Josué. El primero es el único que tiene el CRT, los otros quedan. El private queda con .key al final. Y este es device, si tienes toda la razón. Este es device. El del certificado es device, device.pen.crt. Listo. Básicamente estos van a ser las llaves de acceso que le vamos a dar al código de Python para que pueda acceder a el servidor MQTT. Bueno. Bueno. Chicos, bien hasta acá. Mariana, listo. Listo. Andrea, listo. Daniel, listo. Sofía, listo. Listo. No es cierto cuando ella descargó solo descargó el device, nosotros 4 de los descargó. ¿Dónde es que se mete uno para volver a descargar? Me tocó generar un nuevo dispositivo. Listo. Bueno, muchachos, entonces, ya tengo mis certificados con los nombres correctos. Me los voy a llevar para el Google Drive. Ahí tengo los certificados. Voy a borrar este archivo que no necesito y estos archivos que no necesito. Claramente de esos certificados, de esos 5 archivos, estamos usando solo 3. Y acá tenemos unos elementos importantes que son el cliente, el ID del cliente, y tenemos el tópico de base. Listo. Aquí es súper importante revisar cómo se llama el dispositivo. Esto en mi caso es de la línea X. No sé en su caso si es la línea X o la línea A. Listo. Entonces, aquí en mi caso es sensor línea X01, porque así es el nombre de mi objeto. Listo. Y para hacerlo con concordancia, voy a poner que el tópico de base es planta línea X robot 1. Listo. Los que tienen línea A lo dejan en línea A, los que tienen línea X lo dejan en línea X. Listo. Ya con esos cambios, esto lo deberíamos poder correr. Listo. Entonces ahí dice conectado a IoT Core
conectando, conectado y empieza a mandar. Va a enviar 20 datos y esos datos los lleva a AWS. ¿Listo? Probablemente ya terminó. Ya se desconectó, perfecto. Listo. El mío sigue mandando, va en 14, 15. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo sabemos si están llegando esos mensajes? ¿Cómo hacemos? No, aquí lo que vamos a hacer es hacer con el cliente de prueba en MQTT. Vamos a ir al cliente de prueba y acá nos vamos a suscribir al tema. En mi caso, el tema en el cual están publicando es planta robot. Planta línea X robot 01. Entonces me voy a ir aquí a cliente de prueba MQTT y voy a suscribirme con el hashtag. Voy a suscribirme a todos los mensajes. ¿Listo? Aquí le doy suscribir y aquí me aparecen mis suscripciones. Estoy suscrito a estos mensajes. Si yo nuevamente corro el código porque ya terminó, ya se desconectó, voy a volver a correr el código, se conectó, aquí me deben de empezar a aparecer esos mensajes. Listo, ahí están apareciendo los mensajes. Me suscribo y ya le doy correr nuevamente al Colab. Sí. Y en mi caso es línea X y puse este tema. Me suscribí a este tema y me están apareciendo los mensajes acá. ¿Cómo que lo publica? No, el que está publicando sería el Colab. Colab estaría publicando. Como ya terminó de publicar, le damos otra vez correr y nos vamos a este rojo. ¿Qué pasó? Pues vamos a abrir. Ábrelo, te metes otra vez ahí en el cliente de prueba y te suscribes. Listo, recuerden chicos, en este momento para que tengamos claro, tenemos en AWS Console, tenemos un suscriptor. El que está publicando en este momento es el Colab con el código de Python. Entonces desde Python publicamos y desde AWS verificamos con una suscripción. Listo. Listo. Sí, aquí el código que nosotros estamos mandando desde el Python, él envía dos datos. Envía uno de temperatura en formato JSON y envía uno de vibración en formato CSV plano. Como no es plano, como no es JSON, nos aparece una advertencia, pero está recibiendo los datos, no en formato JSON, en formato CSV plano. Listo. Y tenemos que, ahí sí está funcionando. Si queremos seguir recibiendo mensajes, tendríamos que ir nuevamente al Colab y darle otra vez play, porque él manda solamente 20 mensajes y se desconecta. Yo ya me suscribí, ¿cierto? Yo vuelvo a correr el código. Sí, dale en play. Lo vuelvo a correr, él ya empieza a mandar otra vez acá los datos, ¿cierto? Ajá. Cuando me voy para acá, lo que me aparece es esto acá. ¿Qué sale publicar? Okay. No, pero miremos acá. ¿Cuál es el ¿Estoy conectado? Sí, ¿a qué tema estás mandando los datos? A este. A ese. Planta línea A, robot 0. Listo, ya que te suscribiste. Planta línea A, robot 0. Listo, es que para A ya suscríbete, vuélvete a suscribir. No, pero dale acá. Porque tú te estás suscribiendo a robot, pero es que los mensajes no llegan a robot. Los mensajes llegan a temperatura y vibración. Entonces con el numeral, ya me había faltado el numeral por aquí. que se suscriba a todo lo que llegue Y ahora, después de. entonces ahí lo vuelvo a correr. Ahí lo vuelves a correr porque ya terminó. Y acá ya me haría. Ay, no. Profe, ¿cuál es ese comando ahí? Control Shift T. Control Shift T. Ajá.
Ahí está. Pero te tienes que volver a suscribir. No. Ajá, suscribir. Suscribirme. Y ahora sí lo. Ahí ya llegó. Ajá. Control Shift T. Cuando uno cierra una pestaña. Sí. Yo uno le otra X y la página. Listo. Bueno. Le doy suscribir y mira que ya está suscrito. Listo. Ok, tú te estás suscribiendo al robot. Pues que los mensajes no están llegando al tema robot, están llegando al tema vibración y temperatura. Ahí me estoy suscribiendo a todo lo que mande el robot. ¿Cierto? Ahí estoy suscrito a numeral. Si me quisiera suscribir solamente a uno de los dos, tendría que ponerlo. ¿Cierto? Me suscribiría a vibración. Aquí estoy suscrito a los dos o a todo. Aquí estoy solamente suscrito a vibración. ¿Y dónde está el colado? Me gustó. Pues correr. Se está conectando. Y acá. Vamos a ver que acá llega. Acá están llegando los mensajes. Acá están solamente llegando los de vibración. Y en este está llegando vibración y temperatura. Los mensajes. Listo. Y ahí, digamos que tenemos un sistema que está generando datos y enviando datos a, en este caso, un broker MQTT. De ese broker MQTT, los datos llegan, se distribuyen, pero no se guardan. Listo. Ya la clase de hoy la vamos a terminar acá. Ya la próxima semana vamos a ver qué hacer con esos datos que ya están en la nube de AWS. ¿Cierto? Sí, ya pueden cerrar el laboratorio. Y guardan el colado. Te vas aquí al AWS y le das en Lab y ya de esa forma evitas que consuma recursos. Sí. ¿Cuál? La consola. La consola sí, solo se cierra. Listo. Se recuerda que tiene 4 horas. A las 4 horas automáticamente se apaga. Listo. Apagar el laboratorio. ¿Qué cosa? Este es un taller en vivo. No lo hemos terminado. Aquí estamos. No lo hemos terminado. Porque se fue la mitad de la clase ya. Ya solo faltan 10 minutos. Pero bueno, lo que les quería decir es que ya en este momento tenemos el IoT Core, que es un servidor MQTT, tenemos Python o el Colab en este caso, que es un publicador de MQTT. Ahorita Andrea preguntaba si el MQTT era seguro y pues con AWS es extremadamente seguro porque tenemos en este caso 3 certificados que nos permiten conectarnos, autenticarnos. Sin esos certificados, solo el que tenga ese certificado se puede conectar. Y se puede conectar con esa identidad. Porque el ID del sensor, recuerden que ahí tenía un ID, era sensor línea X01. Esos certificados solo funcionan para ese sensor. Si otro sensor
dice ser otra persona, no se puede conectar. Dentro el certificado está asociado con el sensor. Cuando uno crea el dispositivo, hay una asociación de esos dos. ¿Cómo? Si ese sensor cambia de nombre, si le cambias de nombre, el certificado está asociado con la instancia, ¿cierto? Tú eres un ser humano, tú puedes cambiar de nombre, pero tú eres el mismo ser humano. O sea, tu huella digital es la misma. Entonces, el certificado es el mismo, el nombre cambia. Entonces, cuando quieres ingresar, ya como cambió el nombre, ya tienes que decir que tú eres el otro. No, es el mismo certificado, pero ya tienes otro nombre. O sea, ya no eres José Daniel, sino que eres, no sé, Josué. Entonces, si te cambiaste el nombre con tu huella digital, tú pones huella digital y dices, soy Josué, te deja entrar, porque ya. Pero, pero tiene que haber una concordancia, una coherencia. Certificado nombre. Acá tenemos certificado nombre, nos permite ingresar. Listo. Un gusto. Chao, profe, muchas gracias. Nos vemos la otra semana.